Listo. Ok, entonces vamos a comenzar esta clase del 20 de agosto del año 2021. En esta clase lo que yo pretendo hacer y ver es revisar todo el procedimiento penal antiguo. Ese es el objetivo de esta clase, revisar todo el procedimiento penal antiguo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a revisar hoy. Más que nada como una forma de comparar la necesidad de una reforma procesal penal y también de comparar si es que existen algunas instituciones que han sobrevivido a la reforma procesal penal del principio del siglo XXI. Ya, vamos a revisar en ese sentido la, mm, la reforma procesal penal en relación al sistema antiguo. ¿Ok? ¿Sí? Ok, Ya, sí, ok. Sí, señor. profe. Ya, lo primero que vamos a ver hoy día es el proyecto, mejor dicho, el mensaje del proyecto de Código de Procedimiento Penal enviado a la Cámara de Diputados y al Senado en 1897, me parece. Vamos a revisar al tiro, porque yo acabo de leer nuevamente fue en 1894. El 31 de diciembre de 1894, el presidente Jorge Montt mandó este proyecto de Código de Procedimiento Penal. A ver, bueno, igual el Código de Procedimiento Penal, ustedes saben que también tiene importancia para esta clase porque saben que sigue rigiendo este código respecto a las causas antiguas. No se ha extinguido la justicia penal antigua, sí está en franca eliminación, se puede decir. Y por otro lado también el procedimiento del recurso de amparo sigue acá en el Código de Procedimiento Penal, entonces van a seguir rigiendo las normas de este Código de Procedimiento Penal. Ahora, yo les doy la palabra para si alguno de ustedes quiere comentar algo o pedir que le explique algo o hacer un comentario respecto del mensaje. Yo, profesor, tengo A sí ver, una pregunta que me llamó la atención a ver. respecto del mensaje. Porque es Es cortito igual el preguntarle, mensaje. Sí. es una pregunta más que nada, ¿a qué se refiere el mensaje cuando cita en más de dos oportunidades al Ministerio Público? Ya, ¿Qué era el Ministerio Público en la época? ok, ya, miren. A ver, lo primero que tengo que decirles es que el, el procedimiento penal que actualmente rige, el procedimiento penal antiguo que actualmente rige en Chile, no es el mismo procedimiento penal en el sentido de no es exactamente el mismo eh, que está contenido en el proyecto original que fue ley respecto al Código de Procedimiento Penal. A ver, lo que pasa es que hasta 1927, me parece, existía el Ministerio Público en primera instancia. El Ministerio Público en el sistema procesal penal antiguo existía el Ministerio Público, pero luego que se llamaban promotores fiscales, pero fueron abolidos y las funciones del Ministerio Público Judicial, que era un Ministerio Público Judicial, pasaron pasaron al juez del crimen. A ver, me explico. ¿Qué hacía el Ministerio Público en el sistema antiguo? El Ministerio Público en el sistema antiguo lo que hacía es revisar los antecedentes y era el Ministerio Público quien acusaba, que era un ente, unos funcionarios separados del juez del crimen. Y el juez del crimen, que había instruido la primera parte del proceso, también se dedicaba a juzgar en la segunda etapa, que era el plenario. Pero había acusación por parte del Ministerio Público. Cuando hablamos de acusación, estamos señalando algo similar a lo que podríamos, no igual a lo que podríamos decir respecto de la demanda en el procedimiento civil. Realmente la acusación contiene la plenitud de la pretensión penal. ¿Sí? Sí, señor. De hecho, les puedo decir que actualmente existe un Ministerio Público Judicial, pero en segunda instancia. En segunda instancia de la Corte Suprema está
servido por los llamados fiscales judiciales. Existe todavía, es decir, todavía existe podríamos decir, un remanente del Ministerio Público del que establecía el Código de Procedimiento Penal, pero que fue abolido en primera instancia. ¿Qué otras cosas más le llamó la atención del proyecto? Yo no sé si lo Sí. interpreté bien, pero Sí, al menos me llamó por lo menos a mí la atención el hecho de que yo lo entendía así, que por lo menos en Chile no era tan viable tener este primer sistema que incluye los jurados. Yo lo entiendo por un tema también de costos, que implicaría tener mayor dotación de jueces, tener ciudadanos competentes, las ujú, diligencias probatorias con el claro. peritaje, etcétera. No sé si lo interpreté bien, pero yo entendí que dentro de todo, una de las grandes dificultades sería el costo, netamente. Claro. O sea, igual es bien como triste leer lo que pensaban los legisladores, bueno, el presidente, digamos, el Poder Ejecutivo en ese tiempo, de lo que pensaba la justicia penal, porque si ustedes se dan cuenta, dicen que hay tres tipos de procedimientos, que el procedimiento más perfecto y el que debiera instaurarse en todo, y que debería instaurarse en todos los sistemas, en todos los países, idealmente, es el sistema de juzgamiento por jurado. Eso es lo primero, dice. Ya. Y en los países en que no se puede instaurar el sistema por jurado, el sistema del juicio oral, que es como un sucedáneo o un paso previo al jurado. Y por último, bueno, y lo que existe actualmente en nuestra legislación y lo que se va también a proponer al Congreso es el sistema escrito, sistema del juicio escrito, que es el que contiene este Código de Procedimiento Penal. Es decir, desde el primer momento se instauró un procedimiento que no era el adecuado en Chile. Y lo que es peor, eh, tampoco se pensaba en que en un futuro próximo se podía llegar a un juicio oral y al sistema de jurado. Actualmente se está discutiendo, solamente se discute, se conversa que en Chile podría haber un sistema de jurado, ¿no? Entonces igual es dramático que en el mensaje se diga que el ideal es tal sistema, que si no puede ser el sistema del juicio oral, pero lo peor es el sistema escrito y es el que vamos a instaurar. O sea, igual es una cosa que yo la veo de una perspectiva histórica Se supone realmente que dramática, ¿no? el sistema escrito se supone que era para países pequeños, Y con poca muy... densidad poblacional, Exacto. efectivamente. Lo que realmente en Chile en Chile ya el sistema había quedado absolutamente colapsado desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Porque el país, si bien Chile es un país pequeño, actualmente no es tan pequeño. O sea, en nivel de causa yo creo que no. No, no. Si al Una final, consulta, profesor. sí, Con respecto a los jueces subdelegados, dice que cuántos años que fueron eliminados en la zona urbana, pero quedaron en los cuantos años en los sectores rurales. ¿Qué mm, eran jueces letrados o no? eso no lo ¿O sé, eran? eso habría que verlo, pero yo creo que parece que no eran letrados, al parecer no eran letrados, y se refieren a los jueces, ¿De distrito? claro, a jueces que eran menos que comunales, menos que por la distribución De policía geográfica, local, claro, peor, o sea, más, peor, o más sea, bajo. más bajo, digamos, jerarquía en ese sentido, ¿no? Ya. Pero era como Pero para los delitos falta, debe haber sido las faltas, como la para- vagancia, falta. claro, Sí. una falta. Ya, ya. ¿Alguna otra cosa más que le haya llamado la atención del mensaje? Sobre la indemnización a los testigos. Claro. Me imagino que tendrá que la pagar la comida, los viajes, todas esas cosas. No, y Porque el día o los ¿Mm? días que implicaba que tenían que estar a El disposición del traslado. tribunal. No sé si ustedes han visto películas norteamericanas, o sea, estadounidenses principalmente, donde los testigos los encierran en un hotel, no tienen que tener contacto con nadie, no tienen que ver los diarios, nada, no tienen que estar influenciados. Y los juicios orales pueden durar semanas, meses incluso, entonces están sin trabajar, pues. Entonces, en ese sentido, tienen que ser indemnizados. Ah, ya.
No son como los testigos de un juicio civil acá, en que esos o sea, los testigos y los jurados, estamos hablando de los jurados también. Entonces, se necesita amplios recursos. Aparte, bueno, para los jurados también existe una situación de que tienen que tener cierta educación las personas y cierto nivel de vida que haga que no sean, que no se puedan vender, digamos. Así que todas esas cosas establecía este proyecto. Pero no le llama nada más la atención de lo que hemos conversado incluso en la clase pasada, porque hay un punto que es esencial. También, profesor, se señala que el proyecto no contempló la separación de juez e instructor con el juez sentenciador. Eso es lo esencial, que estableció solamente un solo juez que investigara en el sumario criminal, que realmente no es jurisdiccional, podríamos decir, que es una mera recopilación de antecedentes para darse una convicción el juez del crimen, y que no es para condenar. Sin embargo, después que se pasa al verdadero juicio, que es el juicio oral, o sea, el juicio realmente, el plenario, tenemos que, lo que aduce el mensaje es que le entrega al final toda esta carga de prejuicio al juez del crimen, que esta carga de prejuicio no va a ser realmente importante en su juzgamiento por la preparación del juez, y por la calidad de persona que va a tener, que va a tener que ser para tener cargo juez del crimen. Entonces también eso es como entregarle la falibilidad humana situaciones bastante complejas, ¿no? De las cuales los jueces como personas no se pueden aislar. A mí lo que me pareció grave es que alude a razones económicas, más que nada, el tener que duplicar el número de jueces. Una vez más las razones económicas. Y claro, nosotros ahora, y yo les puedo explicar en perspectiva histórica, porque esto fue instaurado en 1907 aproximadamente, el Código de Procedimiento Penal, el mensaje de 1894, y ya, no sé, estamos haciendo una clase el año 2021, es decir, tenemos 100 años, más de 100 años de vigencia del Código de Procedimiento Penal para decirles qué cosas resultaron y qué cosas no resultaron, o si no resultó nada de lo que en el proyecto se planteaba. Interesante, ¿eh? Yo les puedo decir, vamos a la cosa más importante, y que por lo demás esto yo no estoy inventando nada, en el sentido que son observaciones solamente mías. Todos los tratadistas, todos los libros, los artículos que hay respecto al proceso penal antiguo, llegan a una sola conclusión, que el plenario, que es el juicio criminal propiamente tal, se convierte en una serie de trámites que son más bien vacíos. Y la etapa y las actuaciones y la convicción del juez en general y también en particular se producen durante el sumario criminal. Es decir, una etapa que no estaba hecha para juzgar se convierte en la etapa más importante para acreditar la culpabilidad y la culpabilidad y la existencia de delito. ¿Se dan cuenta? Es decir, el sumario era lo importante, con todas las falencias que tiene un sumario. Para empezar, ya vimos los principios en la clase pasada, que el sumario es secreto. Incluso en el mismo proyecto, el mismo mensaje, se dice que, claro, se van a producir o se va a dar la posibilidad de que el reo, habla el reo pueda tener acceso a alguna información del expediente, del proceso, para defender sus derechos. Pero yo les puedo decir, ¿qué pasó durante los 100 años? Realmente no había acceso. Realmente cuando estamos frente a procesos complejos, el reo, el procesado, no tenía acceso a la investigación
que realizaba el juez del crimen. No había acceso, incluso situaciones dramáticas en las cuales el procesado estaba defendiendo su libertad a través de un abogado, en un alegato, ante los jueces, ante las cortes de apelaciones. El procesado, el abogado del procesado no tenía acceso a nada de la información que estaba en el expediente, es decir, no sabía quién lo imputaba, no sabía si la persona que lo imputaba qué cosa había dicho, no sabía o no tenía acceso, principalmente no tenía acceso a los medios de convicción que utilizó el juez del crimen para tenerlo en prisión preventiva. ¿Qué les parece? Una situación realmente dramática. ¿Alguna cosa más que le haya llamado la atención? Profesor, ¿Sí? bueno, un poco siguiendo lo que decía usted respecto a esta figura del juez, siento que el mensaje idealizaba esta figura, Sí. señalando primero que sería una persona honrada, Uh-huh. y llegaba a la convicción, perdón, llegaba a la convicción de que su actuación completa en el procedimiento era el ideal. Es decir, tal como señalaba usted recién, tanto la investigación como la acusación, el oír testigos, aseguraba, ¿cierto?, un grado de convicción mayor cuando se hacía por esta figura idealizada del juez. Me llamó poderosamente la atención. Entiendo que por razones históricas esta posición ha variado, pero para la época, y considerando otros sistemas de enjuiciamiento penal, es bastante llamativo. Bueno, al respecto usted tiene que entender que los códigos son tributarios de son hijos de sus tiempos. En este caso, el Código de Procedimiento Penal ni siquiera era hijo de su tiempo, porque era hijo de un tiempo pasado, de un tiempo del tiempo de la Edad Media, de la Baja Edad Media. Era un proceso esencialmente inquisitorial, en donde el honor, bueno, también en el siglo XIX el honor era algo sumamente importante, y se supone que la mayoría de las personas lo tenían, y no actuar de cierta forma tenía una sanción social muy extrema, ¿no? Pero ¿qué le puedo decir? Lo que pasó durante el siglo XX, en el sentido de cómo se implementó este Código de Procedimiento Penal, bueno, dan cuenta de que hubo realmente muchas cosas no muy claras, porque no habían controles. El juez del crimen estaba sometido a muy pocos controles, digamos, de otro interviniente o de otros operadores jurídicos, podríamos decir. Porque, por ejemplo, en el sistema procesal penal actual, el Ministerio Público tiene control, está controlado. El juez de garantía también tiene ciertos controles, que no es del caso ahora mencionar, pero ya los vamos a ir revisando. Pero el juez del crimen, ¿qué control tenía? Tenía solamente el control del superior jerárquico, que eran los jueces, que era la Corte de Apelaciones respectiva. De hecho, el mismo proyecto desliza una situación que ellos entienden que existía, que el juez del crimen era una persona falible, se podía equivocar, entonces para las causas más graves se otorgaba lo que se denominaba la consulta. ¿Qué es lo que era la consulta? Era la activación de la segunda instancia de manera automática y administrativa, podríamos decir, en los casos en que una causa terminara por sobreseimiento definitivo, pero que fuera un delito que mereciera pena aflictiva. O también en los casos en que existiera una condena de más de un año, si es que no fuera apelada por el Ministerio Público, por el imputado, podía también ser consultada por la Corte. ¿Qué significa? Que la Corte la iba a revisar igual o muy similarmente a una apelación.
Y esto actualmente rige. Yo hace poco tenía un cliente que fue absuelto y como la pena, como el delito merecía pena aflictiva, he tenido que presentarme a alegar en la Corte de Santiago por la consulta, a pesar que fue absuelto, pero respecto de él se fue en consulta. Entonces tengo que presentarme a alegar, a defender algo que nadie apeló, nadie apeló respecto de él. O sea, él, en un sistema normal, él debiera estar ejecutoriadamente absuelto. Eso es el control que se establecía para las causas graves, porque se entendía que podía caer en errores, etc. Y también hay muchas cosas. Se dice que el juzgador, el juez del crimen, era el más adecuado después para juzgar en el plenario, porque ante él habían declarado a los testigos, habían declarado al imputado, había declarado a la víctima, etc. Pero en la realidad eso no ocurría, porque al igual que actualmente existen los juzgados civiles, dichas declaraciones es imposible que las tome solamente el juez, sino que eran tomadas por funcionarios delegados. Y al juez muchas veces, en materia procesal penal y actualmente en materia procesal civil, lo que le llega al juez es un legajo de papeles. En materia procesal civil, digamos, podríamos decir un conjunto de documentos virtuales, en donde recién el juez se va a preocupar de ver qué va a decir al momento de estar con citación para abrir sentencia. Pero el juez nunca interrogó a nadie, nunca supo de ese juicio, los funcionarios delegados fueron los que tramitaron el juicio, etc. Entonces, desde esa perspectiva, no se cumple lo indicado en el proyecto. Bueno, y todo esto también tiene que ver y se agrava por la densidad poblacional que alcanzó Chile, por lo menos en las ciudades más pobladas, que hacen impensable un sistema de enjuiciamiento criminal escrito. ¿Algo más que decir respecto de esto? Básicamente que también uno de los argumentos que daba el que presentaba el proyecto era también, creo que lo dijo, pero sobre la calidad de los que, en el caso si hubiera un sistema de jurados que no se podía, porque no había población docta prácticamente o del nivel para ser un jurado. Chile era un país largo y se hacía difícil y la calidad de las personas. Claro, de hecho, para ser jurado lo mínimo hay que saber leer y escribir. Lo mínimo. Es lo mínimo, porque al jurado se le instruye, se le otorgan reglas. Es lo mínimo. ¿De dónde vamos a sacar jurado? Aparte que la institución del jurado es una institución que quizás no tiene mucho que ver con nosotros, porque tiene que ver con el juzgamiento por parte del pueblo. Entonces nosotros hemos establecido un juzgamiento por parte del Estado, no del pueblo. De hecho, el Ministerio Público actual en Chile no representa al pueblo, representa al Estado. No es el pueblo contra, es el Estado contra. ¿Alguna otra duda, alguna consulta, alguna acotación respecto al mensaje, que es bastante cortito? Está escrito de manera muy clara también, eso también se agradece bastante. Fue escrito hace más de 100 años también. No, por mi parte al menos, profesor, está claro el mensaje, hijo de su época, ¿no? Por eso le dice todo. Y es peor, es hijo de épocas pasadas todavía. Porque por último, nosotros podríamos decir que nuestro Código Procesal Penal actual es hijo de una época, es hijo del siglo XX, es hijo de la segunda mitad del siglo XX. Pero el Código de Procedimiento Penal es hijo podemos decir que es hijo del abuelo, es hijo de tiempos pasados, no es un hijo de tiempos presentes. Lo que se estaba discutiendo en 1894 no era lo que los estados desarrollados, los estados más desarrollados, o casi todos los estados estaban discutiendo. De hecho, estaban discutiendo juicio oral o jurado. Eso es lo que se discutía, juicio oral o jurado. Ya, eso sería entonces, respecto de nuestro
Vetusto, Código de Procedimiento Penal. Entonces ahora vamos a entrar a revisar. Aquí el apunte, ustedes también leyeron el apunte, ¿no es cierto? Sí, señor, efectivamente, ¿Leyeron? llega hasta los contras, Ya. la página 10. Ok, bueno, ya, lo leyeron. Entonces, los principios lo vimos en las clases, me parece que lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Sí, efectivamente. Ya, igual vamos a hacer un pequeño repaso respecto a los principios. Vamos a ver algunos de los principios, pero no todos. Los principios que inspiran al sistema procesal penal antiguo. Lo primero, ahí está el principio inquisitivo. El principio inquisitivo está en contraposición, como ustedes saben, al principio dispositivo, y esto tiene que ver con el impulso procesal. Esto significa quién va empujando el avance del proceso. En el sistema procesal penal antiguo, quien empujaba el avance del proceso era el juez del crimen. El juez del crimen decidía si se abría una investigación, si esta continuaba o se cerraba, se sobreseía. También era el que determinaba cómo iba avanzando las diversas etapas dentro del sumario, y después, cuando estamos frente al plenario, incluso el juez del crimen podía citar inmediatamente a oír sentencia en caso que no existiera prueba nueva, principalmente testigos, que rendir durante el plenario, que la mayoría de las veces era así. Es decir, en el principio inquisitivo es el juez del crimen quien tiene el impulso procesal. Después, el principio de oficialidad, bueno, eso significa que el juez tiene que cumplir con la ley, y cuando cumple con la ley debe incluso actuar de oficio. Está íntimamente vinculado con el principio inquisitivo, en que el juez impulsa procesalmente el proceso, pero también lo hace sin requerimiento de ninguna parte, incluso sin autorización tampoco de la ley en ese sentido, sobre todo tratándose del sumario criminal. Las consecuencias, bueno, ya las revisamos. El juez penal es el que hace avanzar el proceso. El juez, ya también vimos que el juez es el que si decide si se abre una investigación penal o no, y lo que es muy grave es que es el habilitado para recolectar y para rendir la prueba. Bastante grave. Y lo que es más grave todavía, que es el juez del crimen quien acusa, aunque en un primer momento quien acusaba eran los fiscales o promotores fiscales. El secreto. Bueno, lo anterior obviamente va a comprometer gravemente la imparcialidad del juzgado. El principio secreto. ¿Qué significa que sea secreto? Significa específicamente que no solamente va a ser secreto la investigación criminal, sobre todo el sumario criminal, para la ciudadanía, como actualmente por lo demás es la investigación que hace actualmente el Ministerio Público en el sistema reformado, también es secreta, pero es secreta para la sociedad y no para los que participan en ella. En este caso, el principio secreto incluso incluía a quien debía tener el amparo más grande posible en cuanto a información, que es el imputado. El imputado tampoco tenía acceso a la investigación en el sumario criminal, lo cual es sumamente grave porque coarta y limita de manera excesiva, o sea, extrema de hecho, las posibilidades de defensa. Podemos decir, hay una cierta anécdota que el año 89, recién, se modificó el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, estableciendo un número 5 que permitía al imputado pedir acceso a la información sumaria, al sumario criminal. Y al respecto, bueno, ustedes, para entender esto tendríamos que ver el avance o la evolución del sujeto pasivo en el sistema procesal penal, que lo vamos a revisar, y vamos a ver este artículo 67 número 5, ¿ya? Cuando veamos la evolución del sujeto pasivo en el proceso penal antiguo. Y ahí se van a dar cuenta que hay varias calificaciones, a diferencia de lo que ocurre ahora, que solamente existe imputado y condenado, nada más. Y el imputado siempre es inocente actualmente. El imputado es inocente. ¿Por qué razón? Porque le ampara la presunción de inocencia del artículo 4 del Código Procesal Penal. Sin embargo, en el sistema penal antiguo no existía la presunción de inocencia. Entonces, había un tratamiento bastante duro
por parte del sistema procesal penal a quien era parte del proceso penal de forma pasiva. Bueno, respecto del principio de mediación y inmediación, ustedes saben ya que lo que rigen todos los sistemas donde hay escrituración es la mediación, es decir, siempre hay algo entre el juez y las partes, el juez y los testigos, el juez y los medios de prueba, el juez y el proceso, lo cual también es dramático porque se pueden producir muchas distorsiones con esta persona o este instrumento que media entre el juez y el proceso. O sea, basta, por ejemplo, mutilar un expediente criminal de los antiguos para que cambie rotundamente la finalidad o el destino que tiene ese proceso en el tiempo. Bueno, el principio de escrituración es el principio que regía, y por lo demás era el principio que rige actualmente incluso el sistema procesal civil actual, a pesar que está un poquito atemperado por esto de actualmente las audiencias por video, y el almacenamiento también, pero sigue siendo esencialmente el sistema procesal civil escrito. Imagínense el sistema procesal penal escrito. Tampoco les he dicho quién resguardaba esos expedientes. Hay situaciones anecdóticas. Hace unos 15 años, más de haber sido, sí, como unos 15 años, entraron a robar a un juzgado del crimen y sacaron determinados expedientes. Y eso fue el robo, determinados expedientes. Y hay que ver si esos expedientes pueden ser reconstituidos. Bueno, el principio de orden consecutivo legal y orden consecutivo discrecional. Ya sabemos que en el sumario, que es la etapa de investigación, regía el orden consecutivo discrecional, en el sentido que el juez del crimen era el que establecía los trámites y el orden de los trámites por el cual se iba a seguir este sumario criminal. En el plenario criminal, la segunda parte del proceso penal, existía un orden consecutivo legal, es decir, el orden estaba preestablecido en la ley. Actualmente, en todo proceso propiamente tal, todo proceso judicial, rige el orden consecutivo legal. No puede ser de otra forma, incluso ustedes saben, porque ya han visto procesar recursos, ustedes ya saben que frente a la infracción al orden consecutivo legal, tenemos el recurso de... ¿Qué recurso es el pertinente frente a la infracción al orden consecutivo legal? A ver. ¿Reposición? La casación, La casación, principalmente la casación, y la casación en la forma, ¿ah? Por haber saltado o haber omitido un trámite o diligencia declarado esencial. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Pocaso. Materia pasada, materia olvidada. ¿No? Pocaso. No, sí, pero eso sí, Ya. casación, forma y fondo, y la forma siempre tiene que ver con el procedimiento. No Lo que pasa es que yo dije vicios de procedimiento y el procedimiento. reposición porque a lo mejor pensé que eran resoluciones simples, pero recuerdo que leí que este proceso se entrampaba mucho porque en todas las resoluciones del magistrado existía la apelación. Aquí hay varias cosas que son paradigmas que fueron cambiados con el sistema procesal penal reformado. De hecho, el sistema procesal penal reformado, les voy a mandar como tarea para que la próxima semana ustedes lean el mensaje del Código Procesal Penal. ¿Por qué razón? Porque en el mensaje se encarnan quizás todos los defectos y todo lo que había que superar respecto al sistema antiguo. Así que la próxima clase lo leen, no se los tengo para qué mandar porque tienen que tener Código Procesal Penal, porque es el código que vamos a empezar a trabajar desde la próxima clase. Ya, dicho esto, veamos las partes que existen en el sistema antiguo. Las partes serían 3. El procesado, que bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal original se denominaba reo como cosa. El procesado. Ese era el demandado, si por nosotros pudiéramos hacer un símil con el sistema civil. El demandado en el sistema penal se denomina procesado.
sistema penal antiguo. Era el sujeto pasivo, es decir, era el sujeto pasivo que era introducido al proceso penal tomando la denominación de procesado o reo bajo la vigencia del código original. Ahora, el año 89 hubo una serie de reformas al Código de Procedimiento Penal porque las personas que eran sometidas a la justicia penal, que eran investigadas por la justicia penal, resultaban ser bastante estigmatizados. De hecho, en la resolución que lo introducía al proceso penal se denominaba el auto de reo o el auto encargatoria de reo. Yo me acuerdo que en ese tiempo tenía 18 años aproximadamente, y uno leía en los titulares de los diarios, decía encargado reo por tal cosa. Entonces uno entendía que si era encargado reo, era culpable. Esa era la tendencia que existía en los medios de comunicación en ese tiempo. Encargado reo o procesado, culpable. Esto actualmente equivale, más o menos, porque vamos a ver que no es lo mismo a ser formalizado, pero vamos a ver que un formalizado realmente es menos que un procesado del sistema antiguo. ¿Ya? Porque de hecho respecto a él no hay ninguna resolución judicial que lo introduzca al proceso y que le atribuya un cierto grado de convicción respecto a la existencia del delito y respecto a la participación, por lo menos judicial. Primero entonces tenemos al procesado, que el procesado es el sujeto pasivo. En segundo lugar tenemos al querellante. ¿Quién es el querellante? Nosotros podríamos decir que en cierta medida, haciendo un símil de nuevo, respecto de la justicia civil sería como el demandante, es decir, sería quien ejerce la acción penal. En este caso, el querellante es quien ejerce la acción penal y de cierta medida también la pretensión penal. Ese es el querellante. Ahora pasa algo bien importante respecto al querellante, que quizá ustedes lo leyeron en el proyecto de Código de Procedimiento Penal, pero no hicieron mayor hincapié. Bajo el sistema antiguo, bajo el sistema del Código de Procedimiento Penal, cualquier persona se podía querellar contra cualquier otra persona. Y dice el mensaje que se ponen ciertos recaudos para evitar las venganzas, o evitar quizás malos entendidos. Y me acuerdo que la principal cortapisa para querellarse en ese tiempo por un delito de acción penal pública era la fianza de calumnias. Uno tenía que rendir una fianza para responder por el delito de calumnia. Entonces era difícil que cualquier persona se querellara contra cualquier persona. Por ejemplo, bajo el sistema antiguo, si yo veo que alguien, no sé, en el centro realiza un robo por sorpresa, yo podría querellarme contra esa persona. Pero para eso tengo que rendir una fianza a calumnias, pero la rindo y me querello y yo sigo como parte activa en el proceso en contra de esta persona que cometió o que participó en este delito. Ese era el sistema antiguo. En cambio, en el sistema reformado, solamente pueden querellarse respecto de la acción penal en general, penal pública, aquellos que sean víctimas y aquellos también que representen a la víctima o que tengan un grado de relación con la víctima, y solamente se deja una acción popular para ciertos delitos como los terroristas, como los cometidos por funcionarios públicos respecto de ciertos delitos funcionarios que tengan que ver con la probidad, ¿no? Solamente en ese caso se da esa acción penal pública, ¿ya? En cambio, antes la acción penal pública era ejercida por cualquier persona rindiendo esta fianza de calumnia. Y por último, el actor civil. Esa otra cosa importante del Código de Procedimiento Penal. Una persona que haya sido dañada solamente civilmente, pero que no sea víctima en el proceso penal, podía participar en el proceso penal. ¿Para qué? Para obtener una compensación económica, para obtener una indemnización. Y esa persona se llamaba el actor civil. Actualmente, en el sistema penal reformado, no existe el actor civil. Se le da la posibilidad a este actor civil de en el plenario demandar. Uno se hacía parte, incluso podía pedir hasta medidas precautorias también, o medidas cautelares, denominadas modernamente cautelares, en el sistema penal antiguo, este actor civil. Es decir, se le daba
desde cierta perspectiva, un mayor protagonismo a la justicia penal. En cambio, actualmente, si ustedes revisan el mensaje del Código Procesal Penal, se van a dar cuenta que uno de los obstáculos más importantes que se dio durante la vigencia del Código Procesal, perdón, de Procedimientos Penal, era precisamente la posibilidad que había de ejercer libremente la acción civil en el proceso penal, ya sea mediante el actor civil, ya sea mediante el querellante. ¿Sí? Actualmente la acción civil está sumamente limitada en el proceso penal. ¿Por qué? Porque uno de los resultados a que se llegó por la aplicación de este Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué razón? Porque, en definitiva, la acción civil retrasaba más todavía el juzgamiento penal. Ya. Antes de entrar a la evolución del sujeto pasivo en el proceso penal antiguo, quiero que me señalen si está todo claro, si tienen algún comentario que hacer. Profesor, Sí, respecto al querellante en el sistema antiguo, ya, y a propósito de la fianza de calumnia, sí. ¿había algún límite para eso? Porque si yo supongo que una persona con dinero podía querellarse contra todos los que le tenía mala. No sé, por ponerle Claro, un ejemplo. justamente, voy a querellarse contra todos los que le tenía mala, pero la fianza, recuerde que la fianza no es dinero, es proponer a un fiador que tenga bienes, proponer a otra persona o proponerse el mismo como fiador. Bueno, pero claro, en términos pecuniarios, pero imagínese un político de la época que quería, no sé, llevar a todos los contrincantes o los adversarios, hacerle pasar un mal rato, lo podía hacer durante todo un Podía año. hacerlo, efectivamente. Y la justicia penal antigua era sumamente cara. Bueno, porque no había un desarrollo, generalmente había muy pocos abogados penalistas. Antes había muy pocos abogados penalistas. Ahora está lleno, está lleno. Casi todos muchos se dedican a los asuntos penales, o son penalistas derechamente. Pero antes había muy pocos abogados penalistas, porque era una materia que realmente era bastante era muy diferente a la materia civil. Bueno, actualmente también. La materia penal en cierta medida también es como especial, pero un abogado que ha litigado en familia, que ha litigado en materia laboral, más o menos puede litigar en materia procesal penal, y un abogado que ha litigado en materia procesal penal también podría desempeñarse de manera digna en las otras materias. Pero un abogado que no haya litigado en materia procesal penal, que solamente se dedicara en ese tiempo a los juicios civiles, realmente está absolutamente perdido en la justicia penal antigua. Entonces, eso era otra cosa también importante. Los abogados eran muy, muy caros. Bueno, también por el motivo que había muy pocos abogados. Como ustedes saben, hasta fines de los 80, la cantidad de abogados en Chile era muy limitada. Actualmente es todo lo contrario. Además que en los textos que usted nos hizo leer, señor, aparecía que la figura de la actualidad de la Defensoría Penal Pública en la época no existía No, y era sí, casi para la caridad. justamente por desgracia, sí era el sistema antiguo. Los que no tenían ingresos para defenderse eran defendidos, el Estado los defendía a través de un sistema basado en la caridad, porque nadie realmente, es decir, todas estas instituciones eran instituciones de caridad. La Corporación de Asistencia Judicial es de caridad, casi de caridad. El Estado, bueno, presta un servicio, pero en definitiva los que servían este servicio eran postulantes, y el postulante lo hacía gratis. Bueno, realmente era una carga pública, pero otras instituciones lo hacían por caridad. Igual que la institución del abogado de turno, otra cosa también bastante retrógrada, y que respecto al abogado de turno, les voy a mandar un trabajo que hice sobre eso, ¿no? Para que vean esto del abogado de turno, que actualmente está en cierta medida eliminado, ¿no? O sea, en la práctica está eliminado, pero en los hechos, o sea, en la práctica y los hechos está eliminado, pero todavía existe.
¿Algún otro comentario para que entremos a la evolución del sujeto pasivo en el sistema antiguo? ¿No? No, profesor. Ya, miren, esto, no sé, los que son más jóvenes seguramente no lo van a creer. Los que tienen más edad se van a explicar muchas cosas. Empecemos. En el sistema antiguo, la persona contra la cual se dirigía la pretensión punitiva al Estado no siempre tenía un mismo calificativo. Puede ser la misma persona, pero no siempre tenía un mismo calificativo. Iba evolucionando según el grado de convicción que había respecto de la participación en el hecho que revestía carácter de delito. Y esa evolución también implicaba una evolución en las medidas cautelares o en las decisiones que el juez pudiera tomar en contra de esta persona. ¿Sí? ¿Entienden? Menos No convicción, mucho, profesor. menos medidas cautelares o menos atentados o privaciones o amenazas a la libertad de la persona. Más convicción, más grado de convicción, más intensidad de las medidas cautelares, ¿sí? Pero el grado de convicción que se forma del juez. Justamente, con la propia, pero- y ojo, con la propia actividad del propio juez. Si es que no había defensa. Ya, empecemos. A ver, y aquí está, ahí ustedes pueden ver el cuadro que es realmente dramático. ¿Quién es el imputado? El imputado es aquella persona respecto a la cual se tienen meras sospechas de que participó en un hecho que reviste caracteres de delito con carácter culpable. Ya, ¿ok? Meras sospechas. Cuando digo culpable, estoy diciendo que es capaz de cometer el ilícito, de conocer el ilícito. Ya, listo. Mera sospecha. ¿Qué le pasaba al imputado? El imputado generalmente, y ojo, el imputado y el inculpado no tenían derechos bajo el sistema antiguo, no tenían ningún derecho bajo la vigencia del sistema antiguo original, sin reforma, sin la reforma del 89, sin derechos. Ya. ¿Qué le pasaba al imputado? El imputado había mera sospecha, no sé, el juez lo vio, los testigos lo vieron en lugar del homicidio, lo vieron en lugar de la pelea, lo vieron, imputado. ¿Qué podía pasar? Lo podía citar aquí a declarar, porque esa otra cosa. Tampoco tenía derecho a guardar silencio aquella persona que estaba siendo, digamos, perseguido por el Estado, digamos. No podía guardar silencio, sino que tenía que decir algo. Ok. Entonces esta persona, el imputado se le podía citar todas las veces que se estimara conveniente. ¿A qué? A prestar declaración, a ampliar la declaración, a tomarle otra declaración, etc. Todas las veces que se estimara conveniente, y si es que este grado de convicción se mantenía en las meras sospechas, bueno, solamente se le citaba y se podía ir. Pero si las sospechas se aumentaban, las meras sospechas se aumentaban a sospechas fundadas, el juez del crimen podía hacer lo siguiente: podía tomarle la declaración, primero tomó la declaración como imputado, o a veces directamente como inculpado. Si de imputado pasaba a inculpado, si era directamente inculpado, porque habían habían sospechas fundadas, el juez del crimen podía dejarlo detenido hasta 5 días. Hasta 5 días, no significa que estar 5 días, puede estar 1, 2, 3, 4, hasta 5 días. Ahora, esa era una decisión discrecional del juez del crimen. ¿Qué significa discrecional? Significa que en los hechos un amparo no iba a surtir ningún efecto. ¿Por qué? Porque un amparo lo más seguro es que se viera un mes después, 2 semanas después, es decir, una persona que estaba inculpada y que estaba detenido, realmente uno lo más que podía hacer era ir a verlo. ¿Ir a verlo dónde? A una cárcel, porque en la cárcel estaba detenido. ¿Por qué existía esto? Porque esos 5 días como máximo, podía ser menos,
Esos 5 días le permitían al juez del crimen seguir trabajando, laborando durante esos 5 días para lograr más pruebas, lograr más antecedentes, recopilar más documentos, testimonios, etcétera, pruebas en general. Y si esa convicción no aumentaba a presunciones fundadas, con lo cual podía dictar el autoprocesamiento o dictar la autoencargatoria de reo o el auto de reo, denominación de la resolución original, pero que el año 89 se cambió porque era estigmatizante, porque procesado significa que está en proceso, pero reo significa que es cosa, significa que es un objeto de investigación, etcétera, o que ya es una persona condenada. Entonces, si aumentaban a fundadas sospechas, esa detención se convertía inmediatamente en prisión preventiva. En los casos, obviamente, que se trataran de penas corporales, prisión preventiva. ¿Qué les parece? Ahora, si es que esas sospechas fundadas se mantenían, lo dejaba libre, pero lo podía volver a citar y dejarlo 5 días más. Todas las veces que el juez de crimen estimara conveniente. El problema es que si pasaba a ser procesado con esas presunciones fundadas, si es que dichas presunciones fundadas se mantenían durante todo el sumario se cerraba y se elevaba a plenario y obtenía la calidad de acusado. Y después, cuando se obtenía la convicción en cuanto a la culpabilidad y al hecho que revestía carácter de delito, que fuera delito, conforme al artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, llegamos a un condenado. ¿Qué les parece? Esa es la evolución del sujeto pasivo en el sistema procesal penal antiguo. Ahora, tanto el imputado como el inculpado no tienen derechos bajo la vigencia del código original. ¿Qué significa eso, que no tengan derechos? Que no tienen derecho a tener acceso a la investigación. Claro, porque son solamente imputados en un caso, está solamente citado, pero nadie sabe si lo pueden citar de nuevo, y el inculpado estuvo 5 días privado de libertad, pero bueno, habrá sido un error, pero lo pueden volver a citar y lo dejan 5 días más, y así, a medida que vayan avanzando las investigaciones penales, y sin ninguna posibilidad de tener acceso a la investigación. Entonces, el año 1989, se modificó el artículo 67 y se le dio derechos al inculpado. Se le dio derecho, por ejemplo, a agilizar, ahí usted, bueno, no tiene el código, pero yo lo tengo acá, se le dio derecho a agilizar la investigación, a pedir diligencias, a pedir sobreseimiento definitivo y a pedir conocimiento de la investigación sumaria, que era una pieza clave para defenderse. ¿Cómo yo me voy a defender de algo que no conozco? Pero así era. Les voy a contar una anécdota. No me acuerdo el año, debe haber sido el año 98. El año 98 yo era procurador y me tocó ir a una localidad cerca de Santiago. No, era en otra región. Y teníamos un imputado que era inculpado. Y nosotros presentamos el escrito, porque en ese tiempo se presentaba en el tribunal, tenía que ir a ese lugar a presentar el escrito y después ir 3 días después a ver si lo habían proveído, consultar, y si no, tenía que volver 3 días después o 5 días después o cuando yo estimara pertinente, porque tampoco habían estados diarios virtuales, había que ir al tribunal y ver el estado diario. Entonces no nos daban nunca conocimiento al sumario, y me llamó la atención que era un juez común, no era un juez del crimen, era competencia común. Entonces los jueces comunes no tienen poco grado de especialización porque no pueden especializarse en todo. Entonces ya era tanto que ya voy a pedir audiencia al juez para que me diga por qué no me da conocimiento el sumario. Y me dice, no, porque no le puedo dar conocimiento al sumario porque es inculpado, yo todavía no lo he procesado. Entonces no tiene acceso, no puede usted pedirme conocimiento al sumario. Y claro, ahí me di cuenta de que el juez tenía un código antiguo. Tenía un código antiguo donde no tenían los derechos del inculpado. Por eso nunca me daba acceso a la investigación. Así que realmente le expliqué al actuario. Y le mostré el código y nos dieron conocimiento al sumario. ¿Pero se dan cuenta?
todavía estaban tramitando con el código antiguo, o sea, con el código sin reforma del año 89, igual. La reforma era bien, bueno, no tan antigua, 10 años, no, pues menos. Claro, como 10 años, como 9 años tenía la reforma, pero no se preocupaban de eso. ¿Y el cliente fue absuelto o fue condenado, profesor? Fue condenado. Pero era sí, pero bueno, igual lo defendimos lo mejor que pudimos. Siempre quedaron dudas, pero bueno. Pero no era algo dramático, fue un choque. Ah, Sí, pero hubo muertos. Ese es no el fue tan problema. dramático, entonces. Habían muertos, ese es el problema. Ya. ¿Algún comentario, alguna cosa que decir? Quizás los más jóvenes, esto le parecerá ridículo que haya existido durante 100 años, que porque el juez pensaba que uno era culpable, lo dejaba 5 días sin decirle nada y después le decía, oh, disculpe, me equivoqué. O le decía, ¿sabe? No se cambie de casa o infórmeme dónde está viviendo porque lo puedo citar de nuevo. Porque así era, lo podía citar de nuevo y lo podía dejar 5 días de nuevo. De hecho, en esos tiempos era bien dramático cuando llegaba un cliente a consultar al estudio, porque uno tenía que empezar a preguntarle, bueno, ¿y qué hizo? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué? Porque las citaciones llegaban sin motivo. No le decían por qué era la citación. Tampoco le decían en qué etapa estaba la investigación. Por lo tanto, muchas veces, cuando los imputados iban a declarar al juzgado, ese era el último paso para someterlo a proceso y dejarlo en prisión preventiva. Entonces, muchas veces los imputados, cuando iban al juzgado, lo dejaban detenido inmediatamente, porque no sabían a lo que iban. Entonces, ¿qué tenía que hacer uno? Tratar de recopilar la información de donde existiera, que principalmente había cierta información que sí se manejaba, que eran ciertos libros. Y ahí uno podía armar la historia conforme a lo que le había contado al cliente y conforme a lo que había en los libros, y muchas veces conforme a lo que el actuario le dijera a uno, que el actuario podía decirle ciertas cosas. De hecho, el actuario, no sé, pues en ese tiempo abría el expediente y uno le preguntaba. Entonces el actuario había ciertas cosas que me podía decir. Entonces uno, en ese tiempo, mire lo que le estoy diciendo, uno leía los gestos. Uno le preguntaba al actuario, bueno, pero ¿iba a quedar detenido? Bueno, no le preguntaba directamente eso. Le preguntaba, ¿y qué calidad está inculpado o está imputado? Porque sabíamos que si está imputado, iba a declarar y seguramente iba a salir. Pero si estaba inculpado, podía estar 5 días detenido. Es como estar en el libro El proceso de Kafka. Justamente, precisamente le iba a decir eso. Exactamente igual, pero en la realidad, no en una obra literaria. Que es Incluso, lo... No, disculpe, profesor. no, es que incluso uno que era más joven ya en ese tiempo, entonces en ese tiempo mostraban, así estaba, así la historia, así, las cosas que uno tiene que decir. Está así y uno se especializó en leer al revés. Entonces habría así, entonces uno lo que podía ver, ya. O a veces, realmente en procesos bien sencillos, porque en el estudio lo que se veía eran cuasi delitos, es decir, choque, atropello, manejo en estado de ebriedad, pero ahí también hay muertos, po. Entonces, había secreto del sumario, entonces no me podían decir, por ejemplo, cuánto salió la alcoholemia, pero realmente no era algo que sea tan secreto, pero la ley decía que era secreto. Entonces muchas veces el actuario hacía así, como así. Entonces, ya, listo. Y no digamos, son anécdotas de ese tiempo. Profesor, Ya, listo. yo ¿Sí? tuve la suerte, hasta el La final de la suerte. carrera, sí, la suerte de alguna forma de, antes de recién salido del colegio, empezar a procurar. ¿Ya? ¿Del colegio? Sí, del colegio. ¿Ya? Yo estudié técnico Ya. y antes Ya. de entrar a estudiar técnico ya me tocó empezar a ver algunas cosas. Y me tocó muchas veces ir al juzgado del crimen de Pudahuel, Ya. en la calle, si no El me equivoco, Salitre. El Salitre, sí, El Salitre con San Pablo. exactamente. Y 24, 25 y 26. exactamente, me tocó ir ahí muchas Sí. veces. Y finalmente la información uno siempre la conseguía con algún funcionario,
con alguien que te vea permanentemente yendo, estando, preguntando. Me tocó ir a comprar muchas veces para el funcionario cuestiones, no sé, desayuno, almuerzo, y era la forma en cómo A ver, uno espere, podía... espere. Ya. Bueno, todo eso está prescrito ya, pues, así que. Sí, ¿Ah? sí, por supuesto, por eso Ya. lo comento. Ya. Pero es como lo relata usted, me tocó ver cosas muy bizarras Sí, en Pedro Montt, sí, sí. declaraciones de diputados. Mm. Era como- De hecho, mire, generalmente, bueno, uno no le puede caer bien a todo el mundo. Eso lo tienen claro. Uno le cae bien a todo el mundo. Incluso para ciertas personas uno puede ser pesado. Hay gente que es simpática, no sé, que les cae bien a todo el mundo. Pero se producía lo siguiente, que todos los procuradores que íbamos todos los días, porque yo era un procurador que iba todos los días a los juzgados, todos los días, todos los santos días al juzgado. Cuando lo veían a uno, los actuarios, veían que uno era responsable, que uno iba todos los días, que uno era respetuoso también, los saludaba, buenos días o buenas tardes, según el horario de invierno o de verano. Se producía como buena onda entre la gente. ¿Mm? Y incluso más, si es que no se producía buena onda porque a lo mejor nos caíamos mal, por lo menos nos respetábamos. ¿Por qué? Porque todos estábamos trabajando. Estábamos trabajando para el Estado, los funcionarios, uno para un abogado particular, y estábamos trabajando. Entonces se producía como una suerte de fair play entre nosotros. Eso era lo que pasaba. Y también les puedo decir anecdóticamente que todos los años, uno veía en la televisión como por lo menos un funcionario judicial era detenido. Por la televisión o por la radio en ese tiempo. Todos los años yo veía funcionarios judiciales detenidos, que salían esposados a veces de los juzgados. Porque el sistema realmente no estaba, era un sistema que se prestaba para la corrupción. Esa es lo que realmente pasaba. Se prestaba porque los sueldos eran bajos, porque igual de todas formas también los mismos abogados, muchas veces habían abogados que no eran inescrupulosos y directamente ofrecían cantidad a los funcionarios. Y bueno, siempre el hilo se ha cortado por lo más delgado. Entonces, nunca, muy difícil que llegaran al profesional, pero bueno, por suerte yo tuve la posibilidad de trabajar en un estudio en que no se prestaba para esas cosas. ¿No? Bueno, y esas anécdotas se producían. ¿Mm? A veces uno eso era tramitar. Muchas veces cuando uno confiaba o sea, uno conocía a cada funcionario y bueno, anecdóticamente uno preguntaba por tal causa que era emblemática, entonces uno entraba al juzgado y ¿habrá pasado algo con la causa? Sí, no ha pasado nada, listo. Es decir, uno en 5 segundos ya tenía la información de la causa. Eso era como anecdótico, pero uno tenía que revisar más causas, pues sí, eran muchas las causas que uno tenía y y hacía una ruta de tribunales que actualmente no sé si todavía se hará respecto al juzgado de policía local. ¿Mm? Pero bueno, esas cosas pasaban. ¿Alguna consulta, alguna duda? Claro, bueno, siempre pasan estas cosas. ¿Ah? No, la tecnología, bueno, aquí me hacen un comentario, la tecnología, bueno, la tecnología también se presta para muchas cosas. La Corte Suprema ha modificado muchas veces, como ustedes saben, el sistema de la oficina judicial virtual. Había un tiempo que se podían ver todas las causas que no estuvieran notificadas, las causas civiles. Eh, Se tenían acceso a todas las causas ingresadas, con lo cual no sé cómo lo hacían ciertos abogados, ciertos estudios jurídicos, que bajaban esa base de datos y empezaban a mandar las cartas a los demandados. Y eso entiendo que ya ha sido No, ya no se usa. no, pero Ya estoy yo bloqueado. supe de un caso hace como 2 años en que a una persona un estudio jurídico le ofreció su servicio en una demanda de afiliación que no estaba notificada. Y esas demandas son Hay, reservadas.
Pasa que hay una, bueno, en algún momento yo procuré, ya no procuro ya, pero en algún momento yo procuré y circulaban claves de prueba del Poder Judicial, donde usted tenía acceso a todas las causas. O sea, bueno, la de los bancos era fácil, porque uno ponía el root y todo listo, Claro, sí, pero sí. las otras, Sí. con estos usuarios de prueba, Mm, que incluso por ahí decían que la ofendían, se tenía acceso a todo, claro. literalmente. Entonces, en definitiva, eso son bases de datos que se venden. ¿Mm? Pero bueno, antes el trabajo era más artesanal, se puede decir. Todo el trabajo era más artesanal, es decir, ahora actualmente, no sé. Bueno, actualmente uno trabaja desde la oficina, es increíble. Yo le explicaba en otro curso que hice recientemente que, o sea, en pandemia, por ejemplo, bueno, todavía estamos en pandemia, pero en plena pandemia, uno sacaba sus permisos para trabajar porque a los abogados nos dieron un permiso para trabajar que tenía que existir, porque imagínense cómo podemos ir a ver a los detenidos. Me tocó ir a ver presos realmente con prisión preventiva a Santiago 1 en plena pandemia y saqué mi permiso y fui con todas las medidas de seguridad, etcétera. Bueno, ¿y cómo se trabaja? Yo llego a la oficina, prendo el computador y empiezo a revisar las causas, mando correo, hago escrito, los subo y después, bueno, después salgo, bueno, almuerzo en la misma oficina y después sigo en la oficina frente al computador todo el día haciendo escritos, leyendo, etcétera, revisando causas, hablando con los receptores, mandando correos, etcétera, y me voy a mi casa y no salgo, no salgo. Es totalmente opuesto a lo que pasaba antes, que uno iba a la notaría. Actualmente el único lugar que hay para ir a por un abogado es la notaría. El único lugar donde tiene que ir, la notaría. Pero antes uno se hacía la ruta, hoy día me toca esta audiencia, entonces hoy día voy a estar un ratito en la oficina y de ahí salgo. De ahí salgo al juzgado, no sé, voy a dejar un escrito, voy a la audiencia, etcétera. Pero actualmente todo es digital, todo es por video. La audiencia también, tengo audiencia, bueno, la tengo que tomar, la tomo por video, etcétera. Ha cambiado todo demasiado y de hecho hay un proyecto de ley que las causas laborales, de familia y civiles incluso, uno puede permitir ser autorizado para comparecer por videoconferencia, en cierta audiencia obviamente. ¿Qué les parece? Es decir, esto de la videoconferencia se va a mantener y en buena hora, porque agiliza mucho los traslados. Así que esto del video quedó para mantenerse. Incluso los juzgados civiles, que con la tramitación electrónica igual fue un avance, no estaban preparados para tomar las audiencias por videoconferencia y actualmente se toman. Y gratamente me he dado cuenta que la están tomando los jueces, como están suspendidos los probatorios en los juicios ordinarios, en los juicios especiales que son orales realmente, son sumarios, son orales, el juicio sumario oral. Los jueces me están tomando audiencia, es bastante agradable. Eso es No, porque se dividieron los jueces, ¿no? O sea, hay un juez que era el secretario que ve causa ejecutiva y juicio ejecutivo y otro que ve las otras causas, ¿es por eso? no, es Se les da el tiempo, me porque, refiero. no, porque actualmente en cierta medida ha bajado la carga de trabajo porque ya no hay que tomar pruebas testimoniales, excepcionalmente se tomará alguna, pero actualmente los arriendos y los juicios sumarios se toman por video. Bueno, en la conciliación no siempre está el juez, eso sí. Pero es agradable todo esto, desde esa perspectiva. Pero se pierde el contacto también con el tribunal, se pierde el contacto del día en la corte, que le llaman los gringos. El día en la corte actualmente es estar en su casa frente al monitor del computador para alegar, por ejemplo. Es agradable desde la perspectiva que uno no tiene que estar muriéndose frío en la corte en el invierno, pero no Se sé, pierde el trabajo de campo. extraño. Bueno, seguramente las generaciones más modernas, más nuevas, están súper acostumbrados. Yo no, me estoy acostumbrando, igual estoy encontrando que es un sistema bastante bueno, pero que
igual la presencialidad es esencial para ciertas cosas. Por ejemplo, para hacer clases. La presencialidad es esencial. A pesar que ahora todos estoy en sus casas, pero no es lo mismo que si estuviéramos en la sala de la universidad. Pero Oiga, profesor, pero ahí cuesta acostumbrarse. A mí se me pasó el plazo, yo soy egresé en ¿ya? 2017. A mí se me pasó el plazo para el examen de grado, entonces ¿Ya? tuve que tomar 4 cursos ahora este semestre Chuta, ya. para poder, para que me dieran más tiempo. Y me enfrenté con esto, con el sistema nuevo, y hasta la semana pasada que empezó la clase yo andaba perdido. De hecho, su clase anterior yo no pude entrar. Pero ahora puede. No, claro, pero es que se supone que era un lunes, se fue un Sí, viernes, sí, pero la información estaba. claro. Pero yo como no sabía verla, como estaba acostumbrado al tema antiguo, y me costó comunicarme con la Sarita y todo el tema, al final me perdí. Con otra profesora me pasó lo mismo. Sí. Pero Pero es para mejor. Yo creo que a lo mejor, no sé, en 100 años más no van a creer que los abogados iban a los juzgados, pues lo van a encontrar ridículo. No sé, quién sabe. pero está bien de que el sistema igual sea proactivo, bueno, igual es reactivo al tiempo, pero de alguna forma que se vaya anticipando. Sí. Que precisamente esa era la crítica del sistema antiguo también. No, de hecho, todo se está modernizando. Esto de la pandemia ha hecho que se utilicen muchas herramientas digitales. De hecho, actualmente las escrituras públicas están todas digitalizadas. Imagínense lo que significa. Puedo inscribir en el conservador con escrituras digitalizadas. Y yo como que no confío en eso, quiero ir a buscar la escritura a la notaría. De hecho, el lunes voy a ir a buscar la escritura a la notaría para tenerla físicamente en la carpeta, no sé. Porque tampoco sé inscribir en el conservador vía digital. Voy a tener que ver cómo se hace. Así que tantas cosas. Bueno, esto de las clases también me pilló haciendo clases. La pandemia me pilló haciendo clases. Y antes de la pandemia, con los hechos de octubre del 2019, me acuerdo que en otra universidad, de manera muy tímida, nosotros teníamos que grabar clases y dejarla en un repositorio de clases. Y bueno, yo alcancé a grabar solamente una, pero a grabar el audio, una clase de audio. Y después empezó esto de los videos, el Zoom y todas estas cosas. Entonces igual he tenido por ejemplo, yo tenía una cámara, o sea, estamos contando pura anécdota, estamos conversando, pero bueno, la universidad también es esto, sí, también esta cuestión que se da en las clases. Po. Yo tenía una cámara que compré el año 2014, una cámara que era HD nomás, no era Full HD, y nunca la había usado para hacer videoconferencias, pero nadie usaba videoconferencias en ese tiempo, así que la tenía ahí botada. Y esa cámara fue la que me salvó para hacer clases. Porque sin esa cámara, no sé cómo lo hubiera hecho, porque las cámaras, ustedes saben, las cámaras estaban agotadas en la pandemia. Estaban todas agotadas, no encontré. De hecho, quise comprar otra cámara para tener de repuesto, y la cámara, pero es pésima. O sea, salgo como encima de la cámara. Por ahí la tengo de refuerzo, y tengo otra en la oficina. Y también hay problemas de audio. Ustedes ahora me escuchan bien, me imagino. ¿Sí? ¿O no? Sí, profesor. ¿Saben por qué me escuchan bien? Porque tuve que comprarme un aparatito porque tuve que comprarme este micrófono, que es un micrófono moderno, pero este aparatito, este micrófono, sin otro aparato, que después supe cómo se llama, que se llama Phantom Power. ¿Alguien conoce los Phantom Power? No, Los que se dediquen a la música, yo creo que lo conocen. Es un aparato que lo único que hace le da más poder al micrófono, le da más sensibilidad. Entonces de nada sirve, mira, las cosas que estamos hablando, pero bueno, son clásicos. Tener un micrófono bueno sin no sé, una suerte, no sé cómo se llamará, pero bueno, se llama Phantom Power, pero sin algo que le dé poder al micrófono no sirve de nada. Entonces, un potenciador en el fondo. Claro, es como, sí, efectivamente. Entonces, también, bueno, algunos hacen con unos audífonos, pero que se ve muy feo realmente, para que no se acople,
pero con estos micrófonos que se llaman condensadores, creo, no hay problema del acople. Yo uso audífonos así como... Claro. Pero te encuentras feo, Bruce. No, pero es que yo haciendo clases con audífonos, no, yo... La última vez que hice audífonos cuando tenía un personal estéreo, imagínense. ¿No? Ya no se usan esas cosas. O sea, con suerte unos audífonos chiquititos, pero ¿para qué? Si teniendo la posibilidad de comprar un buen equipo. Así que eso, todas estas cosas que han hecho que nos transformemos. Bueno, también, ustedes saben que también esto tiene sus ventajas. O sea, imagínense, no llegamos a llegar tarde a nuestras casas, tantas cosas. La clase queda grabada, ustedes la revisan las veces que quieran. Entonces, estos mismos materiales, yo realmente se los mandaba por correo electrónico a los alumnos para que lo revisaran, pero aquí lo podemos revisar directamente y me puedo acordar de cosas y se las puedo señalar. ¿Ven? Todas estas cosas. Ya, vamos a hacer un alto, ¿les parece? Sí, profesor. Ya, vamos a hacer un alto. Volvemos en 10 minutos. ¿Ya? En 10 minutos y seguimos con esto. Y terminamos con el proceso penal porque lo que yo quiero es que lo vean cómo era el antes y el después. Y recuerden que van a ver bien cómo era el antes y después con el proyecto, con el mensaje del proyecto de Código Procesal Penal. ¿No? Ya, así que voy a pausar ahora la grabación. Ya. Ya, entonces vamos a continuar con el proceso penal y ya revisamos revisamos la evolución del sujeto pasivo en el proceso penal. ¿Les queda alguna duda al respecto? En esto de la evolución, ¿no? Por mi parte, no, profesor. No, nada, ya. Ok, entonces ahí está. Listo. A ver. Ya, entonces vamos al procedimiento ordinario por delito de acción penal pública. ¿Ya? Yo voy a apagar mi cámara por mientras. Ya. Entonces, vamos al delito, procedimiento penal ordinario por delito de acción penal pública. Bueno, lo primero que tendríamos que decir, y que ya hemos dicho hasta el cansancio, que el proceso penal se dividía en dos. Primero tenemos el sumario criminal, que era una etapa, podríamos decir, un antejuicio, en la cual había, o era importante para recopilar antecedentes, para primero lograr la existencia o la determinación de un imputado, que después pasaba a ser inculpado y después pasaba a ser procesado. Algunos decían que el objetivo del sumario criminal, como se pasaba en los libros antiguos, eran tres objetivos: determinar la existencia del delito, después determinar la existencia y la participación de un imputado, y también asegurar a la persona del imputado. Esos eran como los tres objetivos del sumario criminal. Bueno, ahí ustedes pueden ver que el juez recopila los antecedentes en el sumario criminal para tomar decisiones. Bueno, la forma de inicio del sumario criminal era de tres formas. Actualmente también una investigación se inicia de estas tres formas en el sistema procesal penal reformado. La primera forma, bueno, es por querella, que no hay ninguna duda al respecto en ese sentido. Es cualquier persona que contrata a un abogado y ese abogado redacta un escrito que se denomina querella, en el cual contiene principalmente el relato de los hechos y la determinación de una persona que puede ser imputada de esos hechos, aunque muchas veces la querella solamente sirve para investigar y en ella no tiene que estar siquiera determinada la persona que ha cometido el delito, porque esa persona va a llegar, en el mejor de los casos, a ser determinada con la investigación, en este caso con la investigación desarrollada en el sumario. Después por denuncia, aquí en este caso, la cosa importante en la querella es que quien se querella, el querellante, se convierte también en parte en el proceso penal. En cambio, la denuncia, que algunos dicen que es la fórmula más pura de ejercer la acción penal, en este caso se pide la apertura de una investigación, de un proceso penal, pero sin convertirse en parte, es decir, se ejerce la acción, pero no la pretensión penal. Y de oficio, a través del propio juez del crimen,
y que mediante la resolución denominada autocabeza de proceso, abre un proceso. Esto era muy común en los casos en que los funcionarios judiciales del propio juzgado cometían algún delito y el juez bueno, tenía que instruirle sumario, pero un sumario criminal, no un sumario administrativo. Ahí están las características del sumario criminal. La primera característica sumamente importante que ya los deslicé previamente era que no era una etapa jurisdiccional. Eso es lo primero. Es una etapa más bien administrativa. Si bien se toman decisiones jurisdiccionales, no es una etapa jurisdiccional. Actualmente tampoco la investigación que realiza el Ministerio Público es jurisdiccional. En segundo lugar, es completamente probatorio, como ustedes también se lo he mencionado, lo cual hacía que la etapa del sumario fuera más importante que el juicio criminal desarrollado en el plenario, porque el juez no tenía tiempo acotado de duración de ese sumario, es decir, tenía no estaba contra el tiempo, no estaba contra reloj en cierta medida, entonces podía tomar las decisiones de manera las decisiones investigativas de manera bastante laxa. Bueno, el juez era el que iba avanzando el sumario, tomando las determinaciones y las diligencias probatorias que estimara pertinente. Y bueno, también, como ya se ha señalado, el sumario no tenía no tenía un plazo determinado. Ahí puse ejemplos de sumarios que han durado mucho, mucho tiempo. En materia procesal penal reformada no es así. La investigación puede durar máximo 2 años. De hecho, yo les puedo decir, bueno, y el sumario empezaba de la misma forma en la que terminaba. Empezaba con una resolución judicial y terminaba con una resolución judicial que la declaraba cerrada. De hecho, hay una garantía de debido proceso que se denomina el derecho a ser juzgado en un tiempo prudente y razonable. Eso también es una garantía actualmente de debido proceso, garantía que era extremadamente vulnerada en el sistema antiguo. Bueno, desarrollo del sumario. Lo más importante durante el sumario era el autoprocesamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no existía procesado, al término de todas las diligencias de investigación, el sumario se archivaba. Y si existía recién procesado, el sumario podía elevarse al plenario. Bueno, se cerraba el sumario, pero si no había imputado, no había procesado realmente, se sobreseía temporalmente. No existiera antecedentes, hasta cuando apareciera una persona a quien procesar. Y ahí está el auto de procesamiento o denominado autoencargatoria de reo, que es un auto propiamente tal, porque era esencialmente revocable, y los requisitos de este autoprocesamiento están en el artículo 274 de nuestro Código de Procedimiento Penal, pero uno de los requisitos más importantes era que estuviera acreditada en el grado de presunciones fundadas la participación del imputado, bueno, en este caso del inculpado, en el hecho que revestía carácter de delito, y también que hubieran antecedentes que hagan verosímil la existencia del hecho que revestía carácter de delito. O sea, en el caso de que existiera un homicidio, por lo menos muéstrenme una persona que haya fallecido de muerte que no sea natural. Ese es uno de los elementos. Y el último elemento era que el imputado haya podido o inculpado haya podido declarar previamente. Es decir, sin ser escuchado, una persona no podía ser procesada, salvo algunas excepciones, como en el caso del giro doloso de cheque, en donde uno podía ser procesado sin ser escuchado. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que decir? ¿Algún comentario? Quizá fue muy rápido, pero realmente, bueno, esto ya pasó. Se puede decir el sistema antiguo ya tiene muy poca vigencia. Señor, el auto de procesamiento del antiguo es como la sentencia o la resolución que da el juez de garantía para que vaya al tribunal de oral en lo penal, haciendo un símil. Ya, mire, haciendo un símil, fíjese que los requisitos del autoprocesamiento del sistema antiguo son similares a los requisitos que actualmente debe tener el juez de garantía para aplicar una medida cautelar personal.
Pero la autoapertura de juicio oral no tiene absolutamente nada que ver con el autoprocesamiento. Porque el autoprocesamiento era la resolución judicial que introducía a una persona al juicio criminal y la convierte en sujeto pasivo. En cambio, la autoapertura de juicio oral realmente no es un auto, es una interlocutoria de segundo grado que va a contener todas las actuaciones que se realizan en la etapa intermedia y que van a ser el elemento base mediante el cual se va a desarrollar el juicio oral. Por ejemplo, la autoapertura de juicio oral contiene las acusaciones, los hechos de las acusaciones, la petición por parte del acusador, que puede ser el Ministerio Público, puede ser un querellante particular, contiene también los medios de prueba respecto a los cuales se van a hacer valer durante el proceso oral y contiene convenciones probatorias, etc. Pero no tiene nada que ver el autoprocesamiento con el autoprocesamiento con el auto de apertura. Nada que ver. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Listo. A ver, fin del sumario, ya lo vimos. Y el plenario, bueno, quiero que el plenario, el problema que se daba con los plenarios es que el plenario tenía un orden consecutivo legal y tenía más o menos una duración de 8 meses, 6, 8 meses, no duraban mucho más los plenarios. Y es imposible que una persona se pueda defender de todo lo que el juez ha investigado, incluso hasta secretamente, durante años, y que nos podamos defender en 6 meses, muy difícil. De hecho, ¿qué pasaba en los plenarios? En los plenarios, los testigos que habían declarado en el sumario, después nadie los encontraba en el plenario para contrainterrogarlos por parte de la defensa del imputado. Entonces, los derechos realmente del imputado estaban sumamente poco resguardados, casi nada resguardados en el juicio plenario, en el plenario propiamente tal. La defensa, uno tenía que hacerla en el sumario. Pero muchas veces los clientes llegaban cuando ya estaban procesados, y cuando ya estaban procesados muchas veces no había mucho que hacer. Ese es el problema que se producía. Bueno, el desarrollo del plenario, como ustedes bien lo pueden ver ahí, había un orden consecutivo discrecional en el cual el juez tenía 15 días para acusar después de haber cerrado el sumario criminal. Se daba un traslado al actor civil, si es que había, o al querellante, si es que había, de 10 días, de 6 o 10 días, para que pudieran, perdón, de 10 días al querellante o al actor civil, para que pudieran adherirse a la acusación del juez o a acusar particularmente y demandar también. En el caso del actor civil, demandar directamente. Y luego viene la contestación por parte del imputado, que tiene que ser una defensa letrada y que muchas veces era el único medio de defensa que tenía el imputado en todo el juicio, contestar la acusación, porque en la Corporación de Asistencia Judicial lo que se hacía era principalmente contestar acusaciones. No se ofrecía pruebas ni nada. Principalmente se contestaba la acusación. Y ese plazo de 6 o 10 días para contestar la acusación realmente no era fatal, porque era un trámite que no podía ser seguido adelante en rebeldía del acusado. Así que uno tenía todo el tiempo del mundo, pero en esos tiempos se apercibía al defensor para que contestara la acusación, porque si no lo hacía, era sancionado con sanciones disciplinarias de suspensión para la profesión. Entonces, era terrible eso. Bueno. Incluso el plenario, si es que, como yo les dije, no se ofrecía prueba nueva, principalmente testimoniales, el juez del crimen está autorizado para no recibir la causa prueba y dejar para concitación por sentencia el juicio, y muchas veces lo dejaban con medidas para mejor resolver. Bueno. El sistema de recursos. En el sistema de recursos, en el sistema antiguo, se usaba o se tenía como paradigma el sistema civil. Y en el sistema civil, si ustedes revisan, al final todo es apelable. Los autos y decretos que no son naturalmente apelables pueden ser apelables en ciertas situaciones, como ustedes bien conocen, y en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil establece esas situaciones en que los autos y decretos son apelables, pero en materia procesal penal, la vigencia del artículo 54 bis, inciso segundo, implicaba que toda resolución judicial que produjera un gravamen irreparable
era susceptible de recurso de apelación. ¿Qué se entendía por gravamen irreparable? Se entendía toda aquella resolución que provocara un perjuicio solamente reparable con la revocación o modificación de la misma. Es decir, podemos señalar que todo era apelable en materia procesal penal, antigua. Después la sentencia definitiva obviamente también era apelable y era casable en la forma y en el fondo, casable en la forma, perdón, y la sentencia de segunda instancia era casable en la forma y en el fondo. Y el trámite de la consulta, como ustedes bien saben, procedía en las situaciones en que nadie apelara, pero estamos frente a delitos tan graves que si, por ejemplo, se imponiera una pena privativa de libertad de más de un año, se activaba la segunda instancia de oficio, y en los casos que se sobreseía a una causa que mereciera, que fuera por un delito que mereciera una pena aflictiva, también debía ser consultada por la corte respectiva, y en esos casos, si uno era defensor, tenía que hacerse parte, o más que nada alegar esa causa, porque existía otro problema, que era la prohibición de reforma en perjuicio. Eso significa que si nadie apelaba, de todas formas la Corte de Apelaciones podía imponer una pena más gravosa al imputado. Por eso había que hacerse, digamos, alegar esas consultas. Bueno, en cuanto a los defectos del sistema penal antiguo, aquí ustedes lo pueden revisar. Yo encuentro que está bastante bien explicado. La unificación de funciones ya la conversamos, la discutimos, que hace que no exista imparcialidad. La absoluta escrituración hace que sea muy falible el almacenamiento del proceso, y si uno mutila partes del proceso va a cambiar el resultado del mismo. La mediación en el proceso penal también hacía depender de funcionarios menores que no ejercían jurisdicción, realmente le daban bastante trascendencia a su participación, trascendencia que obviamente no la tenían. La delegación de funciones, lo mismo, en funcionarios que no ejercían la jurisdicción, funcionarios menores, los denominados actuarios, que, bueno, era un sistema que, existiendo un juez unipersonal, era imposible que el juez se encargara de todo el sistema, porque no existía tampoco la focalización que existe actualmente en la reforma procesal penal. En cuanto a la delegación de funciones, el artículo 35 de nuestro Código Procesal Penal moderno ha sancionado con nulidad procesal estas delegaciones. El secreto sumario, ¿para qué decirlo? Imagínense cómo nos podemos defender de algo que no conocemos. La falta de defensa letrada, bueno, ¿para qué decir? Cómo las defensas eran ejercidas muchas veces por postulantes de la corporación, siendo escasamente asesorado por su abogado jefe. Y la estructura del juzgado del crimen, también totalmente arcaica e insuficiente para la gran cantidad de delitos que se pueden producir. Y la falta de publicidad, bueno, hace que no haya control respecto de los actos realizados por el juez, incluso hasta por las partes. Actualmente ustedes han de saber que por lo menos las audiencias son públicas, las audiencias en el sistema procesal penal reformado. Bueno, y eso sería un vistazo muy, muy rápido a lo que fue y a lo que es todavía nuestro sistema antiguo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Quizás esto lo pasé bastante rápido, pero ustedes lo pueden ir leyendo con más calma, y si tienen alguna duda la podemos conversar al inicio de la próxima clase. Sí, señor, todo bien por mi parte, al menos. Bueno, ok. Entonces nos estaremos viendo el próximo viernes, y les pido encarecidamente que lean el mensaje del Código Procesal Penal, porque ese mensaje realmente es mejor que la exposición que yo les puedo hacer de los defectos del sistema antiguo. Yo se lo puedo decir desde la práctica, pero está muy bien estructurado y escrito ese mensaje. Así que léanlo, por favor. Listo, okay. ¿Ya? Ya, pues. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias, profesor, que esté bien. Tengan Buenas un buen noches. fin de semana. ¿Ya? Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao, que estén muy bien.